A continuación, matemática, tercero primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa, soy Ángel García y en esta oportunidad desarrollaré el tema que se encuentra en tu página 97 del libro de matemática, identificación de triángulos rectángulos. Si en caso hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad numérica y pensamiento lógico. Por lo tanto, estamos en tercer grado primaria y te voy a hacer algunas recomendaciones que son muy importantes. Para ello quiero que por favor, antes de iniciar, ¿qué significa? Que te laves las manitas con suficiente agua y jabón. En este caso, yo no tengo agua y jabón, pero voy a utilizar un poco de gel para poder mantener la higiene. Esa es la primera recomendación. Y recuerda que hay tantas recomendaciones como esas, de las cuales tú tienes que tenerlas muy presentes. Otra recomendación más, a la cual le debes de prestar mucha atención. Por favor, tienes que tener listos tus útiles o materiales de estudio. Así que necesito que tengas a la mano una libreta o un cuaderno o alguna hoja, de preferencia que sea de cuadritos, y que tengas también a la mano un lápiz o un lapicero, o si es un lápiz sería mucho que mejor para poder trabajar matemática, y necesito que tengas también un borrador, un sacapuntas, para poder utilizarlo ahí de la mejor manera. Queremos saludar también a Pablo, que está en la interpretación del lenguaje de señas. Así que, de verdad, te felicito porque estás pendiente de las clases de matemática. Y lo más importante, nos tiene que gustar matemática, nos debe de gustar matemática. Por lo tanto, hoy vamos a ver una clase que la tenemos que ver, pero que es bastante fácil. Lo que necesito es que le pongas mucha atención, porque la atención y la práctica van a hacer que la clase de matemática sea muy emotiva y muy interesante para ti. Por lo tanto, necesito que por favor tengas ahí algunos espacios para poder hacer anotaciones, tengas un espacio también donde yo voy a hacer algún ejercicio y te voy a decir de que tú lo tienes que copiar ahí en casa para poder seguir practicando matemáticas. Muy bien, para este caso, como estamos en geometría, necesitamos tener en algunos casos una regla. Esta es una regla muy grande, que mide 1 metro, es bastante grande. Vamos a utilizar algunos materiales más, como esta, que es una escuadra, que es bastante grande y que por lo tanto lo vamos a utilizar en este caso de la medición de ángulos y rectángulos. Muy bien, vamos a hacer un repaso de clases anteriores. ¿Por qué? Porque esto nos ayudará a poder recordar. Tenemos que utilizar nuestra memoria, esa habilidad que tenemos de recordar, y tenemos que hacer el recuento de cómo han estado las clases anteriores. Por lo tanto, vamos a ir a conocer un poco de los ángulos, a recordar un poco de los ángulos, porque este detalle es bien interesante. Si partimos con esto, si conocemos los ángulos, si conocemos el nombre de los ángulos, si conocemos de qué manera lo vamos a identificar, entonces se nos va a hacer muy fácil poder determinar cuál es un triángulo rectángulo. Ya vamos a entrar en detalle, ¿qué es eso? ¿Qué es triángulo rectángulo? ¿Por qué 2 nombres? ¿Será que tienen alguna relación? Ya lo vamos a aprender. Muy bien, vamos a la parte que quiero que por favor copies y que lo tengas muy claro. Vamos a ver esta parte de los ángulos. El ángulo que forma una esquina se llama ángulo recto. Muy bien, yo voy a colocar por acá una imagen en la cual tú le debes de poner atención también. Mientras tú copias esto, que el ángulo que forma una esquina se llama ángulo recto, yo voy a colocar esta pequeña imagen para que lo tengas más claro. Ahí está entonces identificado el ángulo que forma una esquina. Este es el ángulo que forma una esquina y que por lo tanto se llama ángulo recto. Muy bien, recuerda que los ángulos van a tener 2 lados, ¿sí? Al final nos preguntamos qué es un ángulo. Es la unión, en este caso, de 2 líneas formando un vértice. Acá, esta parte de acá se llama vértice. Eso tú lo vas a encontrar en la página 95 de tu libro.
Muy bien, este es un ángulo recto. Identifiquémoslo por favor porque nos va a servir para poder identificar un triángulo rectángulo. Muy bien, pasemos a la siguiente. El ángulo menor que un ángulo recto se llama ángulo agudo. Eso quiere decir de que no va a formar una esquina como en el caso anterior, sino que va a ser mucho más cerrado. Así que pongámosle atención entonces al ángulo agudo. Si te das cuenta, el ángulo en este caso, el vértice, está mucho más cerrado. Por lo tanto, este es un ángulo agudo, es el más pequeño. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Cómo se llama entonces? Si ya vimos el ángulo recto y ya vimos el que es más pequeño, es más cerrado, este está feliz. Este está feliz. Sin embargo, este ángulo recto está cantando con una voz muy fuerte. Muy bien. Y el saltarín, bueno, dice el ángulo mayor que un ángulo recto se llama ángulo obtuso. Así que le vamos a poner mucha atención a este ángulo porque se llama ángulo obtuso. Muy bien. Tenemos entonces ángulo recto, que es el que forma una esquina, ángulo agudo, el que está más cerrado, y el ángulo obtuso, que en este caso podemos ver que sus lados están bastante distantes y por lo tanto tiene como que la boca más abierta. Ese se llama ángulo obtuso. Te hablaba de que tenemos que utilizar algunos instrumentos que nos van a servir para la medición. En este caso podemos utilizar un transportador. Sin embargo, en el grado que tú estás, que es tercero primaria, todavía no se utiliza. Por lo tanto, solo vamos a hacer una identificación visual. Es visual lo que vamos a hacer porque de esa manera vamos a ir identificando los triángulos. Recuerda que hay diferentes tipos de triángulos. No vamos a entrar a mayor detalle el día de hoy. En esta clase que es tan sencilla, solo quiero que por favor conozcas algo bien importante. Algo bien importante. Quiero que identifiques cómo podemos formar un triángulo rectángulo. Muy bien, vamos entonces si ya hiciste todas estas anotaciones, por favor, quiero que vengas conmigo y copies lo siguiente, por favor. El triángulo que tiene ángulo recto se llama triángulo rectángulo. Eso lo debes de anotar en tu hoja o en tu cuaderno. El triángulo que tiene ángulo recto se llama triángulo rectángulo. Muy bien, vamos a hacer elaboración entonces de algunos triángulos de los cuales vamos a hacer la identificación para poder determinar si estamos cumpliendo con el triángulo rectángulo. Para ello quiero que por favor consigas una hoja de prensa, que tengas a la mano alguna hoja que por alguna razón la manchaste, pero que te va a servir en este caso. No importa si ya tiene letras, no importa si está manchada, le pusiste el pie o algo parecido, lo vamos a utilizar. ¿Qué forma tiene una hoja de papel? ¿Qué forma? ¿Triángulo? ¿No? ¿Cuadrado? ¿No? ¿Rectángulo? ¿Sí? Rectángulo sí, porque tiene un lado más largo. Sin embargo, estos lados son un poco más cortos. Muy bien, es un rectángulo. ¿Qué forma tiene esta hoja de papel? La de color verde tiene la forma de un cuadrado. Excelente. La de color rojo tiene la forma de un rectángulo. Muy bien, vamos a tratar de jugar con estas hojas para poder hacer ángulos rectos, para poder formar un triángulo rectángulo. Tomamos una tijera, de preferencia que sea de punta redonda para evitar algunos contratiempos, y vamos a tratar de cortarla de esta manera a modo que nos quede un triángulo rectángulo. ¿Sí? Podemos ver, nos quedaron dos triángulos. ¿Sí? Vamos a la página 97 de tu libro y te vas a dar cuenta de que hay un dibujo parecido a este, en donde de un rectángulo se forman dos triángulos. Si lo ponemos de esta manera, si lo ponemos de otra manera, al final tenemos unos triángulos. Tomemos uno de ellos y vamos a tratar de identificar entonces si este es un triángulo rectángulo.
tú vas a tratar de identificar si ese es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo voy a determinar? Si recuerdas, una de las reglas dice, el triángulo que tiene ángulo recto se llama triángulo rectángulo. Muy bien, el otro me va a servir para ir a identificar si de verdad es un triángulo recto. Voy a empezar al lado contrario. El último que mencioné fue el ángulo obtuso. Muy bien, si yo lo mido de esta manera, me sobra espacio. Entonces, no me queda, ¿no? Entonces, probablemente sea un ángulo recto. Si lo mido en el ángulo agudo, podemos ver que aún me sobra espacio. Entonces, no, tampoco me queda acá. Vamos a ver al ángulo recto. Tratemos de meterlo acá. ¿Queda? Exacto. Por lo tanto, este es un triángulo rectángulo, que al final cumple con la regla de que debe de tener un ángulo recto. Entonces, de un rectángulo puedo sacar un triángulo rectángulo. Ya lo comprobé. Muy bien. Vamos a cortar entonces nuestro cuadrado. Así que tomamos nuestro papel, tomamos nuestra tijera y vamos a tratar de dividirlo. Siempre con mucho cuidado. Estos instrumentos que nos sirven para cortar, les debemos de tener mucho respeto, aún a un sacapunta, para poder evitar algunos contratiempos. Muy bien, de un cuadrado saqué dos triángulos, ¿sí? Podemos identificar que efectivamente era un cuadrado, solo que ahora lo dividí. Entonces necesito saber si de un cuadrado me sale un triángulo rectángulo. Así que voy a poder hacerlo de esta manera. Voy a colocar acá precisamente el que saqué del cuadrado. La otra mitad me va a servir para poder hacer las mediciones nuevamente. Así que lo voy a colocar acá. Quizás no se vea mucho la diferencia, pero realmente sé que no me queda. Entonces lo coloco en el ángulo agudo. Tampoco. Vengo a colocarlo en el ángulo recto y ahí sí nos quedó. Entonces, sí es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, necesito hacer la anotación correspondiente ahí. Estos dos que saqué de un rectángulo y de un cuadrado, específicamente me dan un triángulo rectángulo. Muy bien, en la página 97 hay algunos otros ejercicios, ¿sí? Hay algunos otros ejercicios. Tratemos de hacer algunos juegos. Por ejemplo, este triángulo le vamos a cortar un poco más. Cualquiera podría decir, sí, es un triángulo. Tiene tres lados, tiene tres vértices las puntitas, y sí cumple con la función de que es un triángulo. Pero ¿será que es un triángulo rectángulo? Recordemos la regla. El triángulo que tiene ángulo recto se llama triángulo rectángulo. Vamos a ver si tiene ángulo recto. Verifiquemos. Creo que no. Muy bien. Verifiquemos acá. Tampoco tiene ángulo agudo. Probablemente nos quede acá, ¿sí? Puede ser un ángulo obtuso que está mucho más abierto. Entonces, de esta manera hacemos la identificación. Así que mientras yo coloco unos ejercicios allá en la pizarra, necesito que por favor realices el ejercicio que está a tu lado derecho de tu libro de matemática. En la página 97 dice: en su cuaderno dibuje un triángulo rectángulo. Por lo tanto, necesito que con nuestro lápiz, y si tenemos alguna regla, podamos dibujar entonces un triángulo rectángulo. Si no es así, se puede hacer a mano alzada sin ningún instrumento. Muy bien, entonces mientras se hace eso, vamos a colocar entonces el ejercicio que se encuentra en la página 97. Busque triángulos rectángulos y escriba la letra que corresponde. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. En este ejercicio podemos ver que tenemos un triángulo que es como este. Entonces, como dice
busque triángulos rectángulos y coloque la letra que corresponde. A este le vamos a colocar A. Luego tenemos otro que es como este. Este va a ser el B. Luego tenemos otro que es parecido a este. A este le vamos a colocar C. Luego tenemos uno que es de esta manera. D. Luego tenemos otro que es de esta manera. A este le vamos a colocar E. Y por último, tenemos un grande que va a ser el F. Muy bien, tenemos entonces esos como ejercicio. Vamos a tratar de identificar visualmente si estos tienen ángulo, si cumplen la función, si tienen ángulo recto. Muy bien, en este caso yo puedo identificar que el A probablemente no sea ángulo recto. El B probablemente no sea ángulo recto. El C mucho menos. Este no es ángulo recto, ¿sí? Tiene muy largos estos lados y este vértice, en este caso podemos ver que es cerrado. Muy bien, no es ángulo recto. Este probablemente sea un ángulo recto, por lo tanto cumple con la función de triángulo rectángulo. Entonces, el D sí es un ángulo recto. Muy bien, a pesar de que está un poco recostado. Este, al contrario, está por el otro lado, pero sí forma un ángulo recto. Entonces, precisamente, el E también es un triángulo rectángulo. Y el F se nos hace un poco más fácil poder identificarlo, porque del lado derecho tiene el ángulo recto. Entonces, llega a cumplir esa función de triángulo rectángulo. Entonces puedes identificar y si tú quieres puedes pintar los que tienen el ángulo recto y cumplen con la función de ser triángulo rectángulo. Así que por favor necesito que hagas todas las anotaciones correspondientes a esta clase y que los vayas acumulando todos esos trabajos de la clase de matemática. ¿En qué te va a ayudar esto? En algún momento te van a preguntar cuáles son las clases de ángulo, por ejemplo, que aprendimos el día de hoy. En algún momento te van a preguntar qué es un triángulo rectángulo. ¿Cómo puedo elaborar un triángulo rectángulo? Y ya vimos las diferentes maneras. Por ejemplo, utilizamos un rectángulo que era una hoja, la partimos por la mitad y nos quedaron dos partes. Estas fueron triángulos. Partimos también un cuadrado, lo partimos por la mitad cruzada y también nos quedaron dos triángulos. Y pudimos identificar que de ellos precisamente nos quedaban triángulos rectángulos. Entonces, de esta manera, todos los apuntes que tú vayas haciendo en algún momento te van a servir. Porque a veces lo que nosotros aprendemos en algún momento se nos olvida. Sin embargo, cuando tenemos los apuntes podemos regresar, ir a buscar y tratar de identificar ese tipo de anotaciones que hicimos ahí para poder tener el contenido muy claro. Muy bien. Así que ten presente guardar todos tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa. Sé que hay alguna persona mayor o algún adulto ahí contigo al cual tú le puedes contar qué aprendiste en la clase del día de hoy. Aparte de ello, esa persona te puede hacer preguntas, qué es un ángulo recto, qué es un ángulo agudo, qué es un ángulo obtuso, y por lo tanto tú le vas a poder responder. Comparte todo lo que has aprendido en los programas de Aprendo en Casa con esas personas mayores. O si hay algunos niños o niñas de tu edad, también puedes empezar a practicar con ellos, empezar a ejercitar, porque de esa manera la matemática se nos va a hacer mucho más fácil. Así que recuerda, te invito a reducir, reutilizar y reciclar. Estamos en el mes del medio ambiente, por lo tanto tú ves algunas plantas acá. Debemos de cuidar el medio ambiente, todos podemos colaborar en hacerlo y por supuesto de verdad ayudar a nuestro planeta. También queremos agradecer a Pablo que estuvo en la traducción del lenguaje de señas. Y recuerda, el 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Y te recordamos, lo más importante, lávate las manos con agua, jabón o gel. Y por supuesto, sigue quedándote en casa. Hasta la próxima.